Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Vamos a arrancar con la clase. Vamos a arrancar ya porque, como siempre, los lunes, me estoy yendo al tratamiento, sí que estoy haciendo para mi espalda. Así que, como tenemos una horita, arranco ya y bueno, la gente después de última ve lo que fue la grabación. Bueno, vamos a ver hoy, sí, para este tema, que es de botánica aplicada, que les va a servir muchísimo para lo que es el trabajo final. Denme un segundo que tengo la bombilla tapadísima. Denme 2 minutitos que busco una bombilla y cambio la bombilla que la tengo acá atrás y vengo porque no puedo creer. Me equivoqué de bombilla. Un segundito, ¿eh? Bueno, ahora sí. Acá estoy con la bombilla renovada. Vamos a arrancar con esta hermosa clase. Entonces, ¿sí? Para poder hablar de botánica aplicada, ¿sí? Tenemos que empezar a definir también lo que es la etnobotánica, ¿sí? Y la etnobotánica tiene que ver muchísimo, ¿sí? Con la relación planta-humanidad, ¿sí? Entonces, desde 1895, un señor llamado de apellido Hasselberg, ¿sí? Nombra en ese momento a la etnobotánica como el estudio de las plantas usadas por los pueblos primitivos y aborígenes, ¿sí? Para este señor, en ese tiempo, ¿sí? Con las corrientes teóricas de esa época, él definió, ¿sí? Así la etnobotánica. Pero también tenemos la botánica aplicada, ¿sí? Que está relacionada, ¿sí? Son disciplinas que se relacionan muchísimo. Entonces, este señor, Fosberg, ¿sí? Para el año 1947 define la botánica aplicada como el estudio de las plantas útiles. ¿Útiles por quién? Por la humanidad, siempre, ¿sí? Siguiendo la misma línea, ¿sí? Como parte de la botánica, ¿sí? La etnobotánica, ¿sí? Es el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes. Sensu estricto. Cuando vemos que es estricto sensu o sensu estricto, significa estrictamente para la botánica, para la rama de la biología que se llama botánica, la etnobotánica es el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes. Ahora, sensu lato o latu sensu, ¿sí? Significa como un, ¿sí? Algo un poquito, no tan estricto, sino una definición más abierta, ¿sí? Es el estudio de vegetales utilizados por el hombre, ¿sí? Que es el sinónimo de botánica económica, ¿sí? La etnobotánica como rama de la antropología, ¿sí? Que también, o sea, la etnobotánica está digamos, una rama de la ciencia que tiene una afluencia de dos corrientes, la antropología por un lado y la botánica por el otro. Entonces, ¿qué es para la antropología la etnobotánica? Y es el estudio del rol de los vegetales en determinada cultura. Ahora bien, fíjense, entre los años 50 y 70, la etnobotánica se empieza a relacionar, empieza a unificarse, ¿sí? a llenarse de conceptos, ¿sí? Etnocientíficos, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos etnocientíficos que empiezan a ingresar a la etnobotánica? Y conceptos lingüísticos,
y sistemas que tienen que ver con sistemas de clasificación locales de las plantas. O sea, empieza a incorporar eso, ¿sí? Conceptos lingüísticos y conceptos de clasificación locales, ¿sí? A los que ya venía teniendo como rama de la antropología, ¿sí? Sistemas de clasificación, pero ahora incorpora sistemas de clasificación locales, de la gente, culturales, ¿sí? Entre los 50 y los 70 pasó eso. Entonces, como se empieza a transformar cada vez como una disciplina etnocientífica, ¿sí? La etnobotánica sí empieza a tener estudios sobre la concepción autóctona del mundo vegetal. Entonces, la etnobotánica empieza a tomar, ¿sí?, ese lugar dentro de la ciencia, dentro de la antropología, combinada con la botánica, obvio, para estudiar cómo los pueblos, ¿sí?, conciben el mundo vegetal. Cómo los guaraníes, en sus diferentes facetas, ¿sí?, conciben el reino vegetal. Cómo los aymaras, ¿sí?, como los mapuches, como los selknams, y así los diferentes pueblos de la humanidad, cómo conciben, qué cosmovisión tienen del reino vegetal. Igual. Eso es lo que, como disciplina etnocientífica, la etnobotánica empezó a hacer. ¿Sí? Entonces, como una disciplina de síntesis que sintetiza ¿sí?, la etnobotánica, la botánica y la etnografía por parte de la antropología, ¿sí?, este señor Porteres, en el año 61, dice esto, ¿sí?, disciplina interpretativa, asociativa, que busca, utiliza, une e integra los hechos de interacción entre sociedades humanas y plantas. Fíjense lo amplio y también lo rebuscado, porque los antropólogos, la verdad, tienen un nivel de rebuscación importante. La etnobotánica va más allá del estudio de los vegetales, de los hombres o de sus sociedades en sí mismos, ¿sí, sí?, abordando solo el estudio de la relación entre todos los tiempos y lugares. O sea, es gigante lo que abarca la etnobotánica, ¿sí? Es una locura. Y bueno, es justamente la relación que tiene la humanidad con las plantas, que es ancestral y que prácticamente lo es todo, ¿sí? La humanidad sin las plantas prácticamente no sería humanidad. Siguiendo, ¿sí?, en los años 90 ya la etnobotánica ya tiene va tomando cada vez más formita de disciplina científica, y este señor Alcorn, en el 95, dice que la etnobotánica podría verse como el estudio de las relaciones planta-hombre, incluidos en ecosistemas dinámicos con componentes naturales y sociales. Dicho de otra manera, es el estudio del uso de las plantas contextualizado, en su contexto. Y esta es una de las definiciones más aceptadas hasta el día de hoy, ¿sí? El uso de las plantas en el contexto en el cual está inmerso ese uso, ¿sí? Contextualizado, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a un bar paraguayo en Buenos Aires y observar cómo comen la mandioca, ¿sí?, los guaraníes, que ir mismo a Asunción y ver cómo comen la mandioca los guaraníes allá, que ir a un campo alejado de la ciudad, en Paraguay, donde hay mucha conexión con la naturaleza y con la selva todavía, y ver qué hacen con la mandioca ahí. Entonces, el contexto de cada una es totalmente diferente y el uso que le van a estar dando a esa planta es totalmente diferente porque el contexto cambia, por más que sean guaraníes en los tres casos. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Y esto para que lo tengan en cuenta, porque cuando elijan una planta, no va a ser la misma planta en cada lugar, porque por más que sea la misma especie, todo es el uso, la visión, la cultura y todo lo que hace a lo que está alrededor de esa planta que sea otra por ahí. Pero sin embargo, por ahí es a los ojos de la botánica la misma planta, ¿sí? Porque es el mismo taxón, mismo nombre, todo, sí, es real, pero el uso que se le estamos dando culturalmente hace a que sea otra planta. Entonces,
¿sí? ¿Qué pasa acá? Y tenemos el uso de la hoja de coca de forma, ¿sí? eh, festiva o de forma chamánica por parte de los aymaras, ¿sí? Y acá tenemos a nuestro antecesor, ¿sí? El chimpancé comiéndose tranquilamente una banana con un poco de lechuga, ¿sí? Dos homínidos comiendo o utilizando, ¿sí? Plantas. Uno con cultura y el otro sin cultura, porque justamente lo que nos diferencia del resto de los homínidos es nosotros tenemos cultura. Y eso nos hace ser humanos. El hecho de no tener cultura, ¿sí? Nos haría salvajes. Entonces, ¿desde cuándo es que empieza esa relación de les humanes con las plantas? ¿Desde cuándo se cree, según la ciencia, ¿sí? que esto puede haber ocurrido? Y desde la aparición de los primeros bípedos, ¿sí? Desde la aparición de qué? Desde que empieza a haber una suerte de aculturación, desde que empieza a haber una suerte de socialización, ¿sí? Los primeros homo, ¿sí? Antes éramos australopitecinos, o en teoría, nuestros antepasados, ¿sí? Esos Australopithecus gráciles, que ya podían moverse en dos pies, o en dos extremidades, mejor dicho, pasar de moverse en cuatro patas a moverse en dos patas, eso ya es un montón, ¿sí? En ese momento eran frugívoros, pero también empiezan a robustecerse y empiezan a comer raíces y nueces, ya que les dan otro tipo de alimento, otro tipo de aminoácidos, ¿sí? De hidratos de carbono, de grasa. Y ya con los primeros Homo y el acceso a la carne, empieza el proceso de sapientización. Ese suministro sistemático de carne, ¿sí? Lleva a obtener proteína de una calidad mucho mayor en cuanto al acceso, ¿sí? Y eso que produce justamente el desarrollo del sistema nervioso central con el cerebro, ¿sí? Con una mayor complejidad que el chimpancé, ¿sí? Que fue nuestro último antecesor más cercano. Entonces, ¿qué pasa? Excavaciones recientes de campamentos de Homo erectus de Pekín, que recolectaba nueces, avellanas, piñones, bayas de rosa y tostaba. ¿Sí? Las bayas de rosa son el tala chino. ¿Sí? Tostaba. O sea, un Homo erectus. ¿Sí? Hace miles de años atrás. O sea, que ya estamos hablando ya de un nivel de cultura y de uso de las plantas altísimo. Un grado de uso, ¿sí? Muy importante. Y estamos hablando de hombres de las cavernas. ¿Sí? Hombres, mujeres y humanos. Entonces, las plantas para la humanidad guardan un significado muy amplio, muy grande por el uso y el respeto que se le tiene de hace tantos miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir cambiando ese significado de acuerdo a la cultura. Entonces, puede ser un significado de alimentos. Alimentos para mucha gente significa plantas, o plantas significan alimentos para mucha gente. ¿Sí? Un alimento seguro, porque no había que cazarlo, sino que lo busco y encima si yo aprendo a plantarlo y a domesticarlo, pumbi, lo tengo ahí. Posibilidad de producción, ¿sí? Mayor cantidad por unidad de superficie, eso es hacia la seguridad, ya que pueda yo considerar una planta como un alimento porque la puedo cultivar, la puedo producir. ¿Sí? También otro significado que le da a la humanidad a las plantas es un medicamento, ¿sí? Y eso es contrapatente, muy presente, y el día de hoy está tomando relevancia y hasta hay una moda positiva desde mi punto de vista de usar las plantas como, ¿sí? medicina. Y esa moda de hoy en día, la verdad que está buenísima, que la gente vuelva a eso. Y más que nada, yo he visto en grupos de mujeres que le llaman medicina a algunas plantas y utilizan eso, ¿sí? Para sanar, ¿sí? Para sanar partes, ¿sí? Que tienen que ver con el sistema reproductivo femenino, ¿sí? Y bueno, está buenísimo que eso que, por más que sea moda, por más que sea una realidad, ocurra. Porque es una
Sí, es un significado muy importante para la humanidad, para los humanos, las plantas como medicamento. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque el 90%, ¿sí? El 90% de las farmacopeas nativas de origen son de origen vegetal. ¿Sí? El 90% de las farmacopeas nativas son de origen vegetal. ¿Sí? El 25% de los medicamentos oficiales son de origen vegetal. Y fíjense que los porcentajes no son bajos. Para nada son bajos. Disculpe, Y profe, después, obviamente, hay otros usos. no Sí, entiendo farmacopeas nativas, ¿son farmacopeas originadas en el país? O sea, ¿por qué nativas no refiere a lo vegetal, sino a la farmacopea? la farmacopea justamente es la recopilación, ¿sí?, de usos medicinales probados. Y lamentablemente la farmacopea que usamos acá en el país es la farmacopea de la Argentina y es una farmacopea hecha por europeos, ¿sí? Probados en farmacias, en hospitales y cosas así. En cambio, la farmacopea nativa es una farmacopea de los envía guaraní. ¿Me explicó? Perfecto, sí, sí, buenísimo, gracias. No hay por qué. Profe, ¿puedo aportar Sí, algo? sí, Hace unos años viajé a México y allá hay un museo que se llama Museo de la Medicina Maya claro. y bueno, es re interesante que tienen como toda una sala donde exponen toda su tradición ancestral de curarse con plantas, desde citoplasmas, bueno, tinturas madres, de todo. Y, y, y ahí, bueno, la universidad de allá, en conjunto con ellos, armaron como una revista que se llama Biopiratería. Voy a ver si la encuentro porque ya pasé varias mudanzas en el medio. Pero justamente lo que contaban era el origen. O sea, contaban cómo usaban las plantas para curarse y cada remedio que se inventó y se patentó y qué laboratorio lo patentó, robando todos esos saberes Exacto, milenarios, desde la aspirina, pero exactamente. había o sea, la aspirina es conocido, pero había un montón que yo no tenía idea, pero un montón me refiero a toda una revista, o sea, Sí, sí, voy a sí, no, no, tratar de no, es que eso. encontrarla y la llevo Buscalo, el por favor, sábado. y Dale, traer el sábado, porque es un material buenísimo, porque sí, ahora la voy a eso buscar. lo vamos a tratar en el teórico igual, está esa parte, justamente, y es algo que a mí desde el momento que descubrí eso, la biopiratería, como cuando era más chico, ¿no? Obviamente, me produjo bastante como rechazo, ¿sí? Decir, la pucha, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se permite, no? Y después cuando fui más grande fui viendo que cada vez eso ocurre más seguido y un montón, y bueno, está ahí y que hay que buscar la manera de ponerle barreras a ese tipo de cosas, porque después ocurre que está el INTA que patenta variedades que salen de la naturaleza, y el INTA dice, si nosotros no patentamos variedades, vienen los holandeses, se llevan las flores de acá o las cosas, las patentan ellos y nos las venden. Entonces las tenemos que patentar nosotros. ¿Y en qué lugar quedan los indígenas? Es mi pregunta. ¿En qué lugar queda la gente nativa, o sea, que ya conocía esa flora, que la usaba para algo? No sé en qué lugar quedaría, porque ellos no te brindan respuestas de eso. Te dicen, bueno, para que no lo usen los holandeses, lo usamos nosotros. Bueno, está bien. Pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Entonces ahí hay una cosa que, más que nada, en estas tecnicaturas tenemos que charlar muy bien y quedar muy bien. Tienen que esos conceptos quedar muy bien grabados a fuego. ¿Y qué hacemos? Porque hay una bioética en el medio, que ahora vamos a llegar a ese tema, ¿sí? Muy importante. ¿Sí? Entiendo que la gente que estudia agroecología, la gente que no le simpatiza el modelo clásico, y está acá por eso. Pero hay que tener en cuenta también otras cosas que no solamente por ser agroecólogos, también estamos a veces avalando técnicas que por ahí no son tan piolas. Bueno, ¿cuáles podrían ser esos otros usos? Y como fibras, como colorantes, ¿sí? Que las plantas se utilizan perfectamente. Y
nada, a veces no nos damos cuenta o no prestamos atención a ese tipo de usos y también sus usos ancestrales y las fibras, bueno, cáñamo, de lino, ¿sí? de yute, como habíamos visto la otra vez que veíamos, ¿sí? el tema de colénquima y esclerénquima, cómo esas fibras y colenquimáticas y esclerenquimáticas se usan y se siguen usando y se van a usar, ¿sí? para producir sogas, telas, no sé, lo que sea. Y bueno, impresionante es el uso que se le da como fibra vegetal. Ni que hablar de la fibra alimentaria, ¿no? Látex, gomas y resinas. Otro gran uso, ¿sí? que se le da al látex, ni que hablar, fue el primero que se usó para hacer caucho, ¿sí? para los neumáticos, gomas, ¿sí? gomas y resinas, que hoy se usan tanto para la gente celíaca, ¿sí? para cocinar, o para veganes, ¿sí? y que en la industria tienen usos inconmensurables, ¿sí? y bueno, también viene atado al uso de la humanidad, ¿no? Tema interesantísimo, muy, muy bueno, ¿sí? Dependencia planta-humanidad y viceversa, porque uno dice, sí, la humanidad depende de las plantas, y las plantas también ya son domesticadas, dependen de la humanidad para seguir sobreviviendo. Lo que siempre, el ejemplo más clásico y más tonto que siempre doy, la lechuga. Y hoy dejamos una lechuga ahí y no la cuidamos, y lo más seguro que se la comen 28.000 bichos por minuto, ¿sí? Dejamos un tabaco como el que hoy se siembra en Misiones y se lo comen toda la selva. ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que hay una dependencia entre nosotros, de las plantas y las plantas de nosotros. Entonces, de un total de 300.000 plantas estudiadas hasta el momento, conocidas, identificadas, ¿sí? 3.000 de esas solamente son utilizadas como alimenticios en todo el mundo. Y de esas 3.000, 200 son cultivadas, están cultivadas y pueden decirse que se cultivan a gran escala. De las 3.200, ¿sí? O sea, 300.000 hay plantas, ¿sí? 3.000 son alimenticias hoy en día que se utilizan para comer de alguna manera u otra, y de esas 3.200 se cultivan. El resto son silvestres, ¿sí? Las llamadas buenesas. Entonces, fíjense, ¿no? Esa dependencia solo de que sí, de 3.000, de 300.000, y a su vez de esas 3.000 hay 200 que se cultivan nada más, el resto nada más son sol silvestre. Entonces, tenemos una dependencia de muy pocas plantas, ¿sí? Muy poquitas plantas. Una dependencia bastante compliquete, porque dependemos de 200 especies. Estamos agarrados de un hilo, ¿sí? Y acá tenemos algunas de esas especies. Trigo, maíz, arroz, ¿sí? Soja, avena, ¿sí? Caña de azúcar, sorgo, papa, ¿sí? Mandioca. Y fíjense, toneladas métricas o miles de toneladas, ¿sí? Trigo en todo el mundo, 468.000 ¿sí? toneladas, ¿sí? anuales. Maíz, 429.000 toneladas, miles de toneladas, ¿sí? 429.000 toneladas anuales, ¿sí? Arroz, 330.000 toneladas anuales, ¿sí? Profe, me parece no serán millones de toneladas porque... Sí, millones de toneladas. Sí, porque yo trabajo justamente en una empresa que vende granos y, no sé, capaz Sí, que un esto tipo te te vende vende 1.000 4.000, sí. toneladas, uno. Sí, un tenés solo. razón, son millones. Muchas gracias ahí por la acotación. Y esto estamos hablando para el año, ¿sí? No sé, creo que era esto para el año 2003, 2004, algo así. Y fíjense, ahí abajo de todo, de las anuales, ¿sí? Para este momento para este momento de la humanidad, eran 2.047 millones de toneladas, ¿sí? Pero esos 2.047 millones de toneladas, fíjense que se dividen en esas 4 especies de ahí arriba, ¿sí? Trigo, maíz, arroz, ¿sí? Soja, avena, ¿sí? En esas 4 o 5 especies está lo que come la humanidad. Todo se hace a base de eso. Harina, arroz,
maíz, aceites, ¿sí? Granos. Entonces la interdependencia que tenemos de 4 plantas es abismal. ¿Y qué es lo peor de esto que vamos a ver ahora en un ratito? Y la homogenización, ¿sí? Del paisaje, la pérdida de diversidad biológica, que es justamente lo que vamos a ver ahora en un rato, si llegamos y si no lo vemos el sábado. Yo también creo porque también el problema de todo eso, digamos, de concentrar la producción, también es la baja variedad de alimentos que tenemos a disponibilidad. Creo que si vas a un supermercado, más de te diría, 3/4 partes de los productos contienen harina, o sea, están hechos a base de harina. Es como que comes, por más que no quieras, prácticamente comes siempre lo mismo. Exactamente. Exactamente. Y estamos dejando de lado que, por ejemplo, en Asia, donde se originó el trigo, ¿sí? Japón, China, por ahí se originó el trigo, no me acuerdo si en Japón o en China, creo que en Japón, hay más de 3.000 variedades de trigo, ¿sí? O había más de 3.000 variedades de trigo. Y hoy estamos comiendo una sola variedad. Y para peor en Argentina, ahora es transgénica. Estamos llegando a unos niveles, de esto que decía el compañero, bastante alarmantes. Bastante alarmantes. Bueno, ¿qué pasa con la especie? ¿Qué pasa con la especie que vieron en biología y también lo repasamos acá a principio del cuatrimestre? ¿Sí? Conjunto de individuos interfértiles entre sí y con barrera genética con otros. Pero, ¿qué pasa en la botánica aplicada o en la entomotánica o en el uso? Hemos encontrado que hay variedades y, por ejemplo, las coles, ¿sí? La Brassica oleracea, ¿sí? Que es la especie salvaje de las coles, y bueno, esa misma especie hoy sabemos que le comemos, dependiendo la domesticación que tuvo y qué parte, estamos comiendo, sí, los repollitos de Bruselas, sí, el colrábano, el repollo, el coliflor, el brócoli, o la berza, que es lo mismo que decir el cale, ¿sí? Entonces todas ellas van siendo selección de una parte de esa misma planta, y se llama, ¿sí? Brassica oleracea, variedad rábano, variedad repollo, ¿sí? Y así tenemos diferentes tipos de variedades que, bueno, van a ser la misma especie, ¿sí? Y eso también, por un lado, también produce cierta diversidad aparente, ¿sí? Aparente diversidad. Pero bueno, siguen siendo las mismas especies. No quiere decir que sea malo, ¿eh? Simplemente que a veces aparenta tener mayor diversidad. Profe, una consulta. ¿Entre Sí. ellas entonces se pueden reproducir? En teoría, los granos de polen se podrían, ¿sí? Fertilizar el estigma de una u otra. El tema es que a veces están tan degenerados que no dan flores, o no dan flores fértiles, ¿sí? ¿Me Perdón, explico? sí, yo tengo un repollo que se me hibridó con un brócoli y entonces ahora no se repolla más. De hecho, cuando tengo varias brasicáceas, elijo cuál dejo en flor y le pongo como un tul porque se recruzan. O sea, con las brasicáceas lo reveo. Con la selga y la remolacha, que también son También, como variedades de lo mismo, no me pasó, pero porque es re difícil o sea, es re difícil que se polinicen ya. De por sí, en que se vez la crucen. rúcula se forma al toque la semilla, claro. Y bueno, con los tomates pasa a mansalva, y con las cucurbitáceas y el cucurbitáceas y maíz son dos de los grupos con los que no podés tener dos variedades cerquita, porque es obvio que perdiste la semilla. O sea, perdiste la variedad. Vos tenés cherry y perita, y el año siguiente va a tener un cherry un poquito más grande y un perita por ahí más chico. Y al año siguiente, si seguís así, te vas a quedar sin perita y sin cherry, porque perdés, porque se empiezan a cruzar y perdés la variedad. Perdés la variedad, lamentablemente. Entonces, ¿qué vendría a ser la selección cultural? Y bueno, selección cultural justamente es eso que vimos recién. Si el hombre elige, la humanidad elige aquellas formas con caracteres deseables. Con esas de caracteres deseables que eligió, produce y fija cambios genéticos a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos arriba y abajo en ese dibujito? Y arriba tenemos un grano de trigo, donde antes la espiga era un poquito más larga, entonces
la planta gastaba mucha energía en dar una panoja, ¿sí? Mucho más verde, y con ese firulete, que no me acuerdo el nombre, que sale para arriba ahora, ¿sí? Mucho más grande. Entonces, claro, la planta gastaba mucha energía en dar la parte verde de la flor, por decirlo así, y en el grano era más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una selección ahí para plantas con un grano, ¿sí? Mucho más grande, y que ese firulete sea mucho más chico. Es una selección cultural, ¿sí? Porque hacía también que era más fácil de pelar el trigo y de que se libere el grano. Bueno, lo mismo pasa con algunas legumbres. ¿Sí? Lo mismo pasa con algunas legumbres, para que eligen la legumbre que tenga digamos, el fruto seco a la madurez, ¿sí? Acuerden eso, que tenga una dehiscencia mucho más fácil que otro que tiene una dehiscencia más complicada, porque es más difícil sacar después lo que me voy a comer de adentro. Entonces ahí se hacen selecciones culturales para beneficio, ¿sí? De la humanidad, de la gente que lo está cultivando. Pero son, ¿sí? Una forma de selección cultural dentro de todo, o natural, no transgénico. ¿Sí? Y una vez que entramos ya a lo que es selección cultural, vamos a entrar indefectiblemente en el tema de la domesticación. ¿Sí? Ya entramos en la domesticación por la humanidad. ¿Sí? ¿Y qué significa domesticar desde el punto de vista etnobotánico? ¿Sí? Y llevar al ámbito doméstico, ni más ni menos, como dice la palabra, traer a la casa. ¿Sí? ¿Y qué supone traer a la casa? Supone cambios genéticos que adaptan la planta o al animal a la casa. ¿Y qué pasa cuando hay una domesticación completa, cuando ya esa planta está totalmente adaptada a vivir en un ámbito casero? Y bueno, ¿qué supone eso? Supone que las poblaciones no puedan vivir sin la ayuda de la humanidad. Supone que esas poblaciones ya necesiten, sí o sí, ser reproducidas, cuidadas por la humanidad. Ese es el costo que tiene la especie esa o el taxón, ¿sí? Por tener una coevolución con un único ser vivo, que es el ser humano. Ese es el costo de la domesticación. Para nosotros, porque tampoco nos podemos descuidar mucho, y las plantas, bueno, tienen una súper selección ahí para solamente vivir con una única especie, que somos nosotros. Entonces, para hablar de domesticación, hay muchos autores y muchas teorías dando vuelta en lo que es la etnobotánica, muchísimas. Una de esas teorías es propuesta por este señor, por Harlan, y es una de las más aceptadas, en el año 92. ¿Sí? Entonces, la domesticación, según Harlan, se fue dando con cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la caza. Fíjense que la definición anterior justamente es la de Harlan. Entonces, y la domesticación completa supone, ¿sí?, poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda del hombre, y ahí está el trigo, ¿sí?, ni más ni menos. El trigo de hoy en día. El trigo de hoy en día. Versus el trigo de no hoy en día, que es el otro verde que está ahí al lado. ¿Sí? Tenemos un trigo más blanquecino, el del medio, que es el trigo de hoy en día, y el trigo de Noah, el de antes, ¿sí? Como predomesticado, por decirlo así, que es el otro que, bueno, puede vivir salvajemente. Y es lo que tenemos, ¿sí? El trigo de hoy en día es esto que vemos acá y que lo conocemos y que vamos a cualquier lugar de Argentina y lo vamos a ver, más que nunca hoy cuando está transgenizado. Ya si no se cultiva así el trigo, no crece. Necesita estar cultivadito uno al lado del otro en fila, perfecto. ¿Para qué? Para que no se seque, para que sobreviva, para que le echen químicos y esos químicos le pegue a todos y no se lo coman los bichos o matar los yuyos o lo que sea. Está todo tan complejizado que, bueno, se necesita de toda esta maquinaria. Obviamente siempre podemos cultivarlo de forma tradicional, ¿eh? No, una cosa no quita la otra, pero también cultivarlo de forma tradicional no era muy diferente a esto. Lo que van cambiando son las técnicas de cultivo, pero es esto, y en vez de haber una trilladora, había un set de 20 o 30 o 100, no sé, segadores ahí con guadañas cortándolo también. ¿Sí? Entonces,
Una vez que se produce esa supuesta domesticación de plantas, empiezan a domesticarse plantas, es la puerta de entrada para un arte que es el arte más ancestral que tiene la humanidad. Y el trabajo más antiguo, o uno de los trabajos más antiguos de la humanidad, es ser agricultores. Entonces, la agricultura, que es la actividad humana tendiente a la producción de plantas, supone distintas tareas, como la preparación del suelo, el deyullado, la siembra, la fertilización, el riego, la cosecha. Tareas que, a medida que va apareciendo la agricultura como tal, estas tareas son hechas por la comunidad. Hablan también de un acto social y de un nivel de sociedad alto también. La aparición de la agricultura habla de eso también, un nivel social y cultural muy alto. Porque la preparación del suelo no la hacían solas y soles, se hacía en grupo. Lo mismo el deyullado, la siembra, la fertilización y el riego y la cosecha. Son todos procesos que se llevan a cabo por la sociedad, por grupos. Es un trabajo colectivo. Versus esto que no es nada colectivo. ¿Sí? Pero que justamente no es nada colectivo, es todo lo contrario. Y entonces se pierde también un poco en el camino, ¿no? La agricultura se va desfigurando por completo hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Donde prácticamente tenemos en un campo una familia entera de bolivianos viviendo en forma esclavista 24/7, cuando antes era una gran parte, una gran porción de la sociedad la que estaba ahí trabajando mancomunadamente. ¿Sí? O por lo menos la familia cuando vivía en el campo no vivía como esclava, sino que vivía del campo, vivía en el campo y vivía bien. Hoy tenemos otro tipo de relación. Entonces, según estos dos autores, ¿sí? Harlan en el 92 y Lorenz en el 59, ¿sí? Ellos marcan unos grados de dependencia, ¿sí? De la humanidad versus planta-humanidad. Entonces, según el grado de dependencia, están estos tres grupos, según ellos, ¿sí? Plantas silvestres, plantas semidomesticadas y plantas completamente domesticadas. Entonces, plantas con poca dependencia, con mucha dependencia y con dependencia intermedia. ¿Sí? Vamos a dejar acá, salgan, volvamos a entrar porque se está como, me voy a quedar sin sesión. ¿Sí? Cortamos acá y ahora seguimos.